A ver. Sí, sí, está empezando a transmitir. Estamos en vivo para Facebook. ¿Me confirman, por favor? A mí ya me sale que estamos en vivo. A mí me sale como que comenzará la transmisión. Acá Andrea y Lina nos dicen que no. No, yo tampoco lo puedo ver eso. Aquí me sale como si ya estuviéramos en vivo. ¿Tenés algún enlace para entrar que no sea la página directa del API? A ver, dame un segundo. Úpale. Dale, lo mandé al grupo de la del API. Ok, entro ahí. Ah, me están diciendo que ya nos están viendo y nos están escuchando. Ah, ok. Los veo grande y los escucho grande. Listo, estamos. A las personas que si nos están viendo les pedimos por favor nos indiquen si nos ven, así nosotros sabemos. Ahora sí. Ahora sí, bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les pedimos excusas primero por un poco la tardanza, problemas técnicos de hiperconexión en estos momentos de hiperconexión que estamos viviendo. Los saludamos de la manera más fraterna ya con nuestros panelistas en sala, con todas y cada una de las personas que nos acompañan, a todos los miembros de la ELAPI en todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Les extendemos nuestro más cordial y grato saludo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí veo que tenemos 29 personas en vivo, ya está todo bien. Saludamos, muy buenas tardes. Voy a empezar a saludar a las personas que nos están viendo. Saludo de manera cordial a PCG Asociados, a Pamela Crisaldo, a Lina María Rodríguez, a Paula Thomas, a Rodrigo González, a Diana Paola, a Priscila, a Lara. Les extendemos nuestro mayor saludo y damos unos minutos mientras el link empieza a compartir. A todos los miembros del API les pido por favor si nos pueden ayudar compartiendo el en vivo, dándole en la pestaña de compartir, así vamos sumando y vamos avanzando con esto. Les encargo por favor también, si nos van saludando y nos dicen desde qué parte del continente nos saludan o desde qué parte del mundo, pues hoy la tecnología, el Zoom y Facebook Live son los aliados de la ELAPI. Yo voy a compartirlo desde mi perfil personal. Vamos ya 51 personas, siendo las 4:11 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Y damos unos minutos. Los saludamos de la manera más cordial. Mi nombre es Juan Sebastián Sánchez Polanco. Tengo el honor y la responsabilidad de ser el CEO de la ELAPI, Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Para los que no conocen, la ELAPI es una asociación de jóvenes latinoamericanos dedicados a la propiedad intelectual. Nos dedicamos a estudiar, a investigar, a debatir entre nosotros todo lo concerniente a la propiedad intelectual en Latinoamérica y en el mundo también. Por estos días de contingencia, de aprendizaje y de crecimiento, la ELAPI se ha puesto la camiseta en desarrollar una agenda con contenido muy interesante para sus miembros y para todo nuestro público en general. En estos días de contingencia, la ELAPI tuvo como primera medida una clase sobre innovación y propiedad intelectual a cargo
de Lucas Lehtinen, el director de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, que aprovecho para agradecer nuevamente el apoyo que nos dan desde la Universidad Austral para toda la contingencia en la ELAPI. Como segundo punto de nuestra contingencia, tuvimos una tertulia sobre el último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quien estuvo tertuliando fue nuestra miembro de ELAPI Colombia y Ecuador, Lina María Rodríguez. Ahí debatimos ciertos puntos de vista sobre el agotamiento del derecho en el entorno digital. Estuvimos también compartiendo temas de venta de libros electrónicos de segunda mano y fue algo muy enriquecedor para todos. La ELAPI no es ajena a la contingencia y estamos comprometidos con el desarrollo de la propiedad intelectual en esta época del COVID-19. Época que sin duda alguna puso en evidencia que la propiedad intelectual es la protagonista en los grandes escenarios del mundo. Aprovecho también para saludar a quien por interno va a estar acompañándome, quien es Oriana Fontalvo de Alba, directora de Marketing y Comunicaciones de la ELAPI, a la cual le extendemos nuestro agradecimiento por todo lo que hace en las redes sociales. Los invitamos a seguirnos en Twitter como @somoselapi, y en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. A las personas que quieran tuitear sobre nuestros panelistas, que quieran interactuar con nosotros, los invitamos a participar por ahí. Y en este momento somos 100 personas en el en vivo. La gente de ELAPI sabe por qué mi sonrisa. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Por una parte, tenemos a Alejandro Ferreira. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y técnico en Comercio Internacional por la Universidad de la República de Uruguay. Es docente en la carrera de Relaciones Internacionales y ha participado como expositor en diferentes congresos nacionales e internacionales. Y por supuesto, Alejandro es un miembro de la ELAPI. Alejandro, buenas tardes a ti en Montevideo. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a esta tu casa, la ELAPI. Bueno, buenas tardes a todos. Extiendo el saludo a todas las personas que nos están mirando por los medios electrónicos. La verdad que la tecnología en estos momentos de crisis del sistema mundo nos permite estar interconectados. Primero que nada, quiero agradecer la generosa presentación de nuestro CEO, el doctor Sánchez Polanco, un profesional, un amigo y una persona que sabe muchísimo en materia de propiedad intelectual. Asimismo, quiero extender el saludo y el agradecimiento a la doctora Paola Maese y a la doctora Beatriz Bugallo Montaño, que seguramente nos están escuchando, y son las responsables de que estemos hoy aquí reunidos, o por lo menos que yo esté aquí reunido con ustedes. Y finalmente quiero también expresar mi honor que siento de poder integrar un panel virtual con Leandro Toscano, uno de los referentes americanos en materia de propiedad intelectual. Sin más preámbulos. Dame un segundo, Alejo, presento a Leandro y ya vamos contigo de nuevo. Ahí ¿Te parece? está. Buenísimo. También extiendo el saludo a Paola Maeso, que nos acompaña en sala. Es la persona que ven ahí desde Punta del Este, en Uruguay, y es la directora de operaciones de ELAPI en Uruguay. A nuestro panelista también, Leandro Toscano, lo presentamos. Él es el jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y aprovecho para resaltar que este webinar lo organiza la ELAPI con el apoyo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Leandro es abogado de la Universidad de Buenos Aires, ciudad en la que yo me encuentro. Obtuvo una maestría en la Universidad de Londres, Queen Mary University of London y University College London en Solución Internacional de Controversias, y tiene una especialización en Derecho de la Alta Tecnología por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Antes de incorporarse a la OMPI en 2008, trabajó como abogado en las áreas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. También fue representante del centro de la OMPI en su oficina situada en Singapur en el 2011 hasta mediados del 2014. Leandro, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a esta también tu casa, la ELAPI, y muchas gracias por todo el apoyo que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI nos ha brindado para este evento. Muchas gracias, Sebastián. El agradecido soy yo de poder estar aquí
compartiendo con todos ustedes, con Alejandro, con Paola aquí también en línea. Muchas gracias a la ELAPI por la oportunidad de estar conectados, como bien decía Alejandro y como decías vos también, en estos tiempos difíciles. La magia de la tecnología nos permite estar conectados en distintos continentes y bueno, poder juntarnos a conversar, a tratar estos temas interesantes el día de hoy, los temas vinculados con la solución de controversias vinculadas con la propiedad intelectual y la tecnología. Muchísimas gracias, Leandro. Les voy a explicar a nuestro público cómo va a ser la metodología para que empecemos y entremos en materia. Los panelistas van a tener entre 30 y 40 minutos para presentar su disertación. Son temas espectaculares, ya los estuvimos hablando internamente y de verdad que, como se dice en mi país, no tiene lado malo. Y luego de ello vamos a tener un panel de preguntas en el cual les pedimos, por favor, le pido a Paola que me ayude a filtrar las preguntas que salen en nuestro Facebook Live. Van a tener la oportunidad de preguntar entre 30 y 20 minutos, dependemos de cómo nos manejemos con el tiempo. Sin más preámbulos, con unos excelentes panelistas, declaro abierto el webinar y Alejandro, tienes tú la palabra por 30 o 40 minutos. Ahí te abrí tu micrófono, Alejandro, y si compartes la pantalla, empezamos cuando quieras. Seré breve como de costumbre. El enfoque que estaré realizando en esta pequeña charla, pequeña exposición, es la visión desde las relaciones internacionales, tanto del arbitraje comercial internacional como de la propiedad intelectual en su conjunto. Entonces, podemos decir que el actual sistema de relaciones internacionales ha sufrido transformaciones sobre todo desde el siglo XX hasta nuestros días. Por ejemplo, en lo que atañe a las relaciones económicas internacionales, observamos que las principales compañías del mundo en el siglo XIX eran sobre el acero y el carbón, los señores del acero y los señores del carbón. Después de la Segunda Guerra Mundial asistimos a la revolución que va a traer la petroquímica y la cuestión de la revolución verde. Actualmente podemos observar que los grandes imperios comerciales son intangibles: Amazon, Google, Apple, Facebook, entre otros. En este escenario debemos hacernos una pregunta central: ¿quiénes son los países que están produciendo? ¿Se ve el cambio de diapositiva? Sí. ¿Quiénes son los países que están produciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes se quedan con esas ganancias? ¿Quiénes las produce y quién las recibe? En torno a la producción, observamos que desde el 45 al año 2000, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón concentraban un 70% de la producción mundial y casi un 80% de la inversión extranjera directa. Del año 2000 hasta nuestros días, vemos que esta variable ha sufrido transformaciones considerables, puesto que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón pasaron de producir el 70% a producir un 50% de la producción mundial. Es decir, que perdieron en 20 años 20 puntos porcentuales en términos globales. Ahora bien, ¿qué nos importa? ¿Quién comenzó a producir más? Bueno, específicamente sudeste asiático, China. Un poco más atrás India, Singapur, Indonesia, es decir, el sudeste asiático comienza a tomar la posta del comercio internacional y empieza a correr el eje hacia lo que es Asia-Pacífico, sobre todo con el ingreso de China a la OMC. Ahora bien, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, habíamos visto que antes era la industria pesada, la petroquímica. Hoy en día, el que tiene la mayor cantidad de patentes y el que logra concentrar la mayor cantidad de protecciones intelectuales es el que está moviendo la economía internacional. No en vano, China y Estados Unidos son los países que tienen más patentes y los que tienen más solicitudes de patentes. Si uno analiza las estadísticas, ve que China venía prácticamente ninguna antes del siglo XXI y ahora viene prácticamente a 50.000, 60.000 patentes por detrás de Estados Unidos. Y esto ¿qué lo que significa? Es que estamos hablando de una transformación fáctica de las relaciones internacionales. ¿Por qué?
En el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, se instauró un nuevo orden. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, es decir, se instauró un orden económico, político y hasta militar. ¿Basado en qué premisa? En que había determinados estados que poseían el centro de gravedad fáctico en materia económica, en materia política y en materia militar. Hoy en día vemos que ese centro de gravedad se corrió, específicamente, como vengo diciendo, hacia el sudeste asiático. Con lo cual, esto nos puede explicar la actual crisis del sistema multilateral. Es decir, en este marco de economía del conocimiento y de crisis del sistema multilateral de comercio, es que estamos o que empezaremos a plantear las cuestiones de propiedad intelectual y de arbitraje comercial internacional. Siguiendo un poco el pensamiento de Bas Ferreira, voy a comenzar con una cuestión nominativa, es decir, ¿qué entendemos por propiedad intelectual y qué entendemos por arbitraje comercial internacional? Entonces, empecemos por el concepto de arbitraje. Por imperio de los derechos humanos, a los individuos se nos ha de garantizar lo que es la tutela judicial efectiva, la cual, a través del pacto social, fue delegada hacia los estados. Con el devenir de la civilización, los gobiernos han permitido una prórroga de jurisdicción hacia los métodos alternativos de solución de conflictos. En este caso, como nos dice Esplugues, el español, el arbitraje comercial será un medio procesal alternativo que tendrá como fin garantizar dicha tutela efectiva de la jurisdicción. El instituto se ha consolidado tanto a nivel nacional e internacional por una razón que es fundamental. El arbitraje es un mecanismo que funciona como medio de resolución de controversias en las relaciones económicas internacionales. Estamos siempre hablando de sujetos privados, no del arbitraje entre sujetos del derecho internacional público. En definitiva, podemos definir, como nos dice Gary Bond, que el arbitraje va a ser un proceso por el cual las partes presentan de manera consensuada una controversia a un responsable para que tome una decisión de carácter vinculante en la resolución de dicha controversia. Es decir, que estamos ante una visión liberal tanto de la economía como de la política, entendiendo que los individuos son los que tienen la potestad para resolver sus conflictos, tanto comerciales o incluso no comerciales, como después se podrá ver que el arbitraje se ha ido extendiendo hacia otros institutos. Ahora bien, la propiedad intelectual. Voy a comenzar con una frase de un libro que salió hace muy poco, que muchos de ustedes conocerán, de Animales a Dioses, de Harari, que es un académico de la Universidad de Tel Aviv, si no me equivoco. Él comienza Perdón, diciendo... te interrumpo un segundito. ¿Sí? Me están pidiendo si por favor puedes poner tu PowerPoint en modo presentación. Bien. Si nos ayudas con eso. Perdón, te interrumpo. No hay problema. Avísenme si carga. ¿Ahora? Ah, perfecto, gracias. Genial. A ver si se mueve. Sí, perfecto. Entonces, continúo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Harari nos dice que hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens formaron estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El relato subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. La pregunta central es por qué me remito a la frase esta de Harari, de Animales a Dioses. Y la cuestión, una vez analizado, puede ser sencilla. Nuestra especie ha sido la única capaz de dejar registro de sus acontecimientos y asimismo transformar la materia a través del intelecto en un producto diferenciado. Y ese producto diferenciado ha querido mantener la titularidad sobre el mismo. Es por eso que nuestra especie es la única que puede tener una protección intelectual a su creación. Porque hay una voluntad de crear algo, una voluntad de transformar la materia para darle una utilidad distinta, y existe el elemento cultural, que después va a ser el elemento moral, de establecer que esa creación me pertenece.
Ahora bien, desde un punto de vista más formal, como nos señala claramente la doctora Bugallo, la propiedad intelectual va a conceder un ius prohibendi erga omnes, es decir, un monopolio legal sobre la titularidad de esa obra, que puede ser desde una patente, una marca, un modelo de utilidad, etc. Entonces, este va a ser el gran marco sobre el cual nos estaremos posicionando. Como ustedes verán en la pantalla, tenemos los dos conceptos, propiedad intelectual y arbitraje comercial internacional, intervenidos por el derecho internacional privado, que es la génesis y la esencia de la cual proceden estos conceptos, y lo que después es su proyección hacia otra disciplina, que es la economía, puesto que el arbitraje y la propiedad intelectual surgen como un instrumento jurídico, pero tienen claras implicaciones económicas, como se verá posteriormente. Sobre los aspectos jurídicos vamos a estar analizando específicamente dos conceptos, tanto el de internacionalización del arbitraje y el concepto de arbitrabilidad, es decir, cómo extender o contraer esa frontera jurídica entre poder someter la cuestión a arbitraje o no poder someterla. Empecemos por el principio. ¿Se ve bien el cuadro? Esperemos que sí. La internacionalidad en el derecho internacional privado. El concepto de arbitrabilidad e internacionalidad que estaré manejando será en el marco del arbitraje comercial internacional, el cual tiene su centro de gravedad epistemológico en el derecho internacional privado. La teoría general del derecho internacional privado subsume en su campo de estudio a aquellas relaciones jurídicas y privadas que poseen elementos de extranjería relevantes o componentes foráneos, es decir, que van a existir elementos que por el objeto sobre el que versan o por los individuos intervinientes van a vincularnos con distintas fronteras jurídicas. Es de recibo mencionar que acá estamos hablando de las cuestiones de fondo a la hora de determinarlo, es el derecho aplicable a la relación jurídica. ¿Por qué? Porque los elementos ad ordenationem litem, es decir, los elementos procesales, según la doctrina, no se consideran elementos internacionalizantes de la relación. Entonces, las cuatro grandes categorías de elementos internacionalizantes, o sea, las tres grandes categorías van a ser la existencia de elementos reales, elementos personales, o lo que nos llama la atención ahora, o lo que nos va a interesar, los elementos conductuales, es decir, la posibilidad de que sean los sujetos intervinientes los que determinen esta internacionalidad de la relación jurídica. En la práctica cotidiana, claramente los elementos internacionalizantes son generalmente los que establece el legislador en las normas de conflicto, es decir, los que se establecen en el derecho positivo. A modo de ejemplo, para comparar la internacionalización de un contrato general y de propiedad intelectual, me basé en lo que son los tratados de Montevideo de 1889 y 1940, que tengo entendido que más o menos nos vinculan con bastantes países de Centroamérica, por lo cual muchos de ustedes ya los conocerán. Entonces tenemos que el contrato podrá ser internacional si la ley del lugar de cumplimiento nos vincula con más de un estado, es decir, que haya obligaciones en estados diferentes, partes domiciliadas en estados diferentes, o como nos dice después el artículo 34 del tratado, el lugar donde existía la cosa, el momento de celebración, el domicilio del deudor, es decir, determinados elementos fácticos que nos permitan establecer de forma clara y objetiva esa vinculación con distintos estados. Ahora bien, ¿qué podría internacionalizar un caso de propiedad intelectual? En el derecho positivo uruguayo, y creo que en el derecho positivo argentino tampoco tenemos normativa al respecto, pero podemos evaluar algunas consideraciones. Primeramente, la necesidad de protección extraterritorial, es decir, yo soy el titular de la obra y necesito darle continuidad jurídica a mi protección en otros estados. También necesitaré darle una comercialización. Por lo tanto, la protección y la comercialización, o la vulneración, es decir, la violación de la protección, podrían ser elementos que nos internacionalicen un caso de propiedad intelectual y, por lo tanto, cumplir un primer eslabón de poder después someterlo a un arbitraje comercial internacional.
los tratados de Montevideo nos dan alguna especie de guía en torno a esto, que es lo que pasa, por ejemplo, en el tema de las falsificaciones, que como ustedes están viendo, habla específicamente de que el que comete la falsificación y el titular de la protección estén en estados diferentes. Lo bueno a destacar en materia de propiedad intelectual es que el derecho internacional privado ha solido utilizar, por suerte, normas materiales, es decir, tanto los convenios de Berna, los convenios de París, toda la normativa ustedes conocen especialmente, no tratan, por suerte, demasiadas normas de conflicto, sino que establecen normas de carácter material, con lo cual facilitan esa protección extraterritorial de la protección. Ahora bien, tenemos lo que es la internacionalidad en el derecho internacional privado, de lo que es un caso de propiedad intelectual. Ahora necesitamos visualizar lo que es esa proyección jurisdiccional, es decir, la determinación o del juez competente o la prórroga hacia tribunales estatales. En primer caso, por lo menos en el sistema latino, uruguayo y creo que también argentino, la ley aplicable nos determina el juez competente. ¿Qué juez podría llegar a asumir competencias sobre un tema contractual de propiedad intelectual? Bueno, dependiendo de los países intervinientes, nuestro sistema de derecho internacional privado uruguayo puede establecer, se llama el criterio ACER, es decir, que la ley aplicable me determine el juez competente. Después tenemos el criterio del domicilio del demandado, y en el Tratado del 40, que nos vincula con Argentina, tenemos la prórroga territorial. Esto es a nivel general. Y a nivel Mercosur tenemos un aspecto muy importante, que es el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, el cual nos determinará en primera instancia la conexión autonomía de la voluntad. Es decir, que las partes puedan elegir dentro del ámbito del Mercosur, dadas determinadas características, cuál es el juez internacionalmente competente, y en defecto de esta elección de jurisdicción, poder establecer el juez del lugar del domicilio, del lugar de cumplimiento del contrato, domicilio del demandado, o los jueces de su domicilio, sede social, cuando demostrar que cumplió con su prestación. Es decir, tenemos un sistema en los tratados de Montevideo, y es el apéndice medio restrictivo en cuanto a la elección de juez competente, más que elección hay una determinación clara, y en el ámbito del Mercosur tenemos una puerta hacia la autonomía de la voluntad de las partes, la cual después podemos ampliar más con lo que es la prórroga de jurisdicción, es decir, denegar la justicia estadual y constituir un tribunal arbitral. Entonces, tendríamos que analizar cuándo esta constitución de tribunal arbitral puede considerarse internacional, y a ver si hay diferencias con la internacionalidad de la relación jurídica, que fue lo que vimos, el derecho aplicable o el juez competente. Históricamente el arbitraje se ha considerado internacional ya desde la doctrina franco-suiza, con la vinculación de elementos económicos, es decir, su proyección en el comercio internacional vinculado a distintos países. La doctrina uruguaya ha sostenido en dos fallos de los años 70 y 75 esta internacionalización dada por elementos económicos. Ahora bien, en cuanto a los aspectos de derecho positivo, teníamos que en el ámbito supranacional, la Convención de Nueva York del 58, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional y después los protocolos del Mercosur decían sobre la internacionalidad solo en el caso del ámbito del Mercosur, es decir, para los países que nos vincularon a la Convención de Nueva York y la Convención Interamericana, no teníamos una normativa específica sobre arbitraje comercial internacional que nos distinguiera, por lo menos, cuándo un arbitraje podía ser internacional. Tuvo que venir lo que es la aprobación, que se aprobó un día en Argentina y al otro día en Uruguay, de lo que es las leyes nacionales sobre arbitraje comercial internacional, basadas en la ley modelo UNCITRAL, de 1985, con sus enmiendas del 2006, a establecernos lo que es el criterio de internacionalización del arbitraje. En este sentido, tenemos que un arbitraje será internacional
cuando las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, en el momento de celebración de este acuerdo, sus establecimientos en estados diferentes. Este concepto de estado diferente lo vemos claramente en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980, con lo cual hay una armonía contractual, porque también lo podemos considerar si entendemos por domicilio de las partes el establecimiento. Así que tenemos una sintonía con lo que es la determinación del derecho aplicable y del juez internacionalmente competente. Después tenemos el lugar de cumplimiento de una de las obligaciones, también ya consagrado en nuestro derecho positivo, y hay un aspecto que se diferencia notoriamente el derecho uruguayo del derecho argentino. La ley argentina nos dice, si el lugar del arbitraje, o sea, que el lugar del arbitraje, solo el lugar del arbitraje, sin importar el domicilio de las partes, pudiese internacionalizar a la relación. Es decir, y el arbitraje, perdón. Nuestro país claramente no recogió esa fórmula, porque incluso enfatizó que la sola voluntad de las partes no puede internacionalizar el arbitraje. Esta posición no es nueva en el derecho uruguayo, sino que puede verse reflejada en una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo civil de primer turno del año 2011, en el cual se estableció que estos elementos no podrían utilizarse para denegar las disposiciones de nuestro Código General del Proceso, que es donde tenemos la regulación para el arbitraje doméstico, los códigos procedimentales civiles. En el caso argentino, no es que sucedió lo contrario, sino que la internacionalidad dada por la sede arbitral se permitió a los efectos de que las personas físicas o jurídicas, de conformidad con el derecho aplicable a la relación jurídica, el derecho de la sede o cualquier otro, permitiera la prórroga de jurisdicción hacia otros tribunales arbitrales de otro país sin importar si ese era internacional o no. Es decir, que no es que Argentina busque que los estados, que las personas jurídicas hagan un fraude a la ley en sus países, denieguen las normas de orden público internacional en sus estados y vayan a resolver sus litigios a Argentina, sino que lo que se buscó es que en el caso de que en esos países se permitiera esa prórroga de jurisdicción, la Argentina podía ser el centro de esos arbitrajes. Así que en principio tenemos un sistema armónico, por lo menos en la internacionalidad del arbitraje, que es lo que nos permitirá establecer, bueno, puedo celebrar un arbitraje regulado por, en este caso, las leyes nacionales sobre arbitraje comercial internacional, y una vez que yo determino esa internacionalidad, debo determinar una cuestión sobre la que sí hay mayores discrepancias, que es el concepto de arbitrabilidad, es decir, esa frontera jurídica sobre la cual respondemos, como nos dice Jill Seaton, una doctora española, ¿puedo someter este tema a arbitraje o no puedo someterlo? Entonces, lo que diremos acá en materia de arbitrabilidad es que estaremos hablando de esa delimitación de una frontera jurídica entre las controversias de las entidades soberanas, que las entidades soberanas permiten dirimir en el ámbito privado, y aquellas que les son privativas por la propia naturaleza de la relación. Es decir, en otras palabras, la arbitrabilidad marca el punto donde finaliza la autonomía de la voluntad y comienza la misión adjudicatoria pública, es decir, el imperio del Estado. En torno a la arbitrabilidad, uno generalmente distingue dos tipos, la objetiva y la subjetiva. La primera de ellas supondría qué tipo de personas, por su propia naturaleza, pueden llegar a concertar un arbitraje. Y la segunda es qué tipos de arbitraje, o sea, por especie, se les puede someter. En torno a la primera, siempre se ha discutido, por lo menos en el derecho uruguayo y creo que también en el argentino, si el Estado, actuando como un particular, podría llegar a someter una controversia a un arbitraje comercial internacional. En este sentido, en el derecho uruguayo hay distintos casos jurisprudenciales en los cuales sí se permitió dicha prórroga de jurisdicción. Tengo entendido, en el derecho argentino, en los artículos 116 y 117 de su propia Constitución, prohibían al Estado someter esas cuestiones al arbitraje. Aunque, como nos dice la doctora Not Takela, se
se ha ido esto flexibilizando, puesto que la Argentina celebró muchos tratados de inversión, los cuales se encuentran amparados por el artículo 72. Y ahora bien, otro elemento también que tenemos que considerar es qué norma nos determina la arbitrabilidad. Lo ideal sería que tuviéramos fuentes supranacionales que nos demarcaran esta frontera jurídica, pero notamos que, por ejemplo, ni siquiera el proyecto de ley modelo uncitral llegó a regular esto en su proyecto, valga la redundancia, puesto que generalmente nos encontramos ante lo que se conoce como un neoterritorialismo, es decir, son los estados, de acuerdo a su política legislativa, los que determinan qué tipo de cuestiones pueden ser sometidas a arbitraje. Generalmente se ha discutido si por lo menos en el derecho uruguayo, si las cuestiones laborales, societarias, pueden llegar a ser sometidas en materia de arbitraje. En materia laboral uruguaya la posición mayoritaria de la doctrina es que no. En materia societaria tenemos el tema del artículo 160, si no me equivoco, de la ley 16060, que el doctor Olivera García nos expresa que en realidad no hay una prohibición, por lo cual se podría abrir la posibilidad de arbitraje en materia societaria, y en materia propia de propiedad intelectual no tenemos una disposición específica, con lo cual uno puede partir de nuestro propio Código General de Proceso y establecer que se podrían llegar a someter cuestiones de propiedad intelectual, sobre todo en materia de marcas y patentes, para los aspectos esencialmente patrimoniales, no claramente para los aspectos morales, pues hay una cuestión de derechos humanos. Acá tenemos un debe, puesto que, por ejemplo, los Estados Unidos y España tienen claramente esa delimitación y son totalmente abiertos al establecimiento de arbitrajes en materia de propiedad intelectual, sobre todo también en marcas y en patentes. En nuestro sistema jurídico hay no sé si un vacío, pero no hay una regulación expresa con la cual hace más difícil poder llegar a realizar estas prórrogas de jurisdicción. En conclusión, vemos que en lo que ha sido el devenir de la historia jurídica del arbitraje comercial internacional, veíamos por lo menos desde los años 58 hasta el 2004 una imposición de ese hard law, es decir, esos tratados rígidos que establecían algunas soluciones sobre materia de arbitraje. Actualmente podemos ver un impulso del soft law, es decir, de instrumentos más flexibles que amplían la posibilidad de someter controversias al arbitraje. De momento en el derecho comercial esperemos que en tiempo futuro podamos someter cuestiones de derecho civil, pero Uruguay se ha sumado a esta tendencia del soft law, al igual que Argentina, aprobando lo que son las leyes nacionales de arbitraje comercial internacional, lo que nos permitirá posicionarnos económica y geopolíticamente de una forma más estratégica en esta punta del cono suramericano. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación en tiempo súper preciso, súper puntual. De verdad que muy enriquecedor y un abanico muy grande, ¿no, Pau? Sobre todo con todo este tema del arbitraje. No sé, ¿tú qué opines acerca de lo que nos acaba de explicar Alejandro, Pau? Ahí me saco el que estaba silenciada. La verdad que felicitaciones a Alejandro. Para nosotros en Uruguay, en el API es un gusto tenerte. Tu expertise, que es en el tema internacional, la acabas de demostrar, ¿no? Cómo uno a veces en la práctica se centra o tiene costumbre de repente de ver el arbitraje, a veces no se utiliza tanto, comentaba la discusión sobre el tema de derecho societario, ¿no? Si el punto de discusión ahí es si tenemos normas de orden público, si la ley 10.060 es de orden público y por lo tanto la autonomía de la voluntad no permitiría elegir el mecanismo de solución de controversias arbitral, sino que tendría que ir directamente en forma imperativa a las normas, lo que imponen con respecto a la justicia ordinaria, en este caso en nuestro país. Bueno, cómo se abren debates en esas cosas y que uno a veces, como nos pasaba cuando lo comentamos esto en la ELAPI, que hay gente que, claro, no ha tenido tanta expertise en tema de arbitraje, y sin embargo es muy interesante
tenerlo y analizar, ¿no? Y si también nos vamos a decir, bueno, quizás en algún momento podemos plantear el arbitraje a un cliente, e incorporarlo en una cláusula, lo que mencionaba Alejandro con Atino, yo he visto últimamente se está incorporando en materia laboral, en los contratos laborales, entonces después la justicia ordinaria o en sede administrativa del Ministerio de Trabajo no tiene competencia y muchas veces los trabajadores terminan como sujetos a un contrato que en algún momento se firmó, igual autonomía de la voluntad no la hay. Y bueno, y todo digamos, lo que comentaba Alejandro, profundizando, hilando muy fino respecto de el carácter de las normas, ¿no? Y el origen de por qué se da esta facilidad del arbitraje, si es fácil o no, si es de fácil alcance o no. En algunos países como el nuestro no es a nivel económico de fácil acceso, entonces no siempre es una opción que se toma, más que nada se da a nivel internacional, no a nivel local. Y la verdad que me parece interesante como abrir el abanico de análisis sobre la posibilidad del arbitraje, más allá de lo que uno puede pensar de la implementación práctica, ¿no? Sino que hilar mucho más fino, que es lo que Alejandro ha profundizado con mucho atino, ¿no? Y que ahora obviamente lo vamos a volcar bien in situ en lo que es propiedad intelectual con Leandro, para seguir ampliando sobre esto, pero súper interesante. Felicitaciones, Alejandro. Yo concuerdo con Paola, y antes de darle paso a Leandro, que nos acompaña desde Ginebra, aprovecho para saludar a los distintos funcionarios de las oficinas de propiedad intelectual de Latinoamérica que se unen desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, en cabeza de la autora Carolina Romero, que está con nosotros, desde el Indautor de México, el Indecopi de Perú, el Senadi de Ecuador, también a los colegas y amigos de la Comisión de Derecho a Autor de Argentina de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos gente de todos los países de la región, de Colombia, de Uruguay, de Perú, de Argentina, de Nicaragua, de México, pero también de las provincias argentinas. Tenemos personas desde Santa Fe, desde Misiones, y todo esto lo que se le apunta es a la ELAPI es también desde Argentina y desde todos los países es a federalizar el conocimiento de la propiedad intelectual, a federalizar y a llevar a las regiones, a las provincias, al interior del país el conocimiento que a veces se enfoca solamente en las capitales. Allá tenemos que llegar a donde hay autores, donde hay artistas y creativos que merecen conocer sus derechos en la protección. Sin más preámbulos, les recuerdo que ahora va a disertar Leandro Toscano, jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Leandro, agradezco nuevamente el apoyo de la OMPI, del Centro de Arbitraje y Conciliación, en este webinar. Muy complacidos por tenerte con nosotros y el público es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Felicitaciones, Alejandro, por una excelente exposición, muy clara, realmente hablando sobre temas que tienen mucha vinculación con los temas que voy a estar tratando ahora en la presentación. Y la idea de esta presentación va a ser contarles un poco cuál es la experiencia aquí del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, no solo en materia de arbitraje, sino también en materia de mediación y resolución de controversias en general, y también focalizándonos, ¿por qué no?, en cuál es la experiencia en el uso de estos procedimientos en algunos países en América Latina con los que tenemos una excelente cooperación. Voy a compartir mi pantalla, por favor me pueden comentar si la ven. Sí, ya. Por lo menos en la sala se está viendo. Aprovecho para recordar que pueden hacer todas sus preguntas. Las vamos a estar anotando para el final. Se ve perfectamente la pantalla como, Muy bien. como se cuadró. Y pasa. Bueno, excelente. Para comenzar, quería compartir con ustedes los resultados de una encuesta que llevamos a cabo en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, focalizándonos en conflictos relativos a la propiedad intelectual y a la tecnología. Y una de las preguntas en esa encuesta, que fue respondida por más de 400 encuestados de más de 60 países, provenientes de distintos sectores, desde abogados a funcionarios internacionales, a abogados de empresas y académicos, por ejemplo. Una de las preguntas era, ¿cuándo usted incluye
una cláusula de solución de controversias en un contrato vinculado con la propiedad intelectual o la tecnología, por ejemplo, un contrato de licencia de patentes, contrato de coexistencia de marcas. ¿Cuáles son las consideraciones, las prioridades que tiene en cuenta como principales? Y no ha sido una sorpresa que más del 70% de los encuestados indicaron que tanto para contratos domésticos como internacionales, el costo y el tiempo eh, figuran como las prioridades número 1 y número 2. Y obviamente también el tiempo es costo, porque mientras más tiempo tardemos en resolver un conflicto, seguramente tendremos que poner más recursos para realmente resolver esta cuestión. La ejecutabilidad, y aquí ya vinculamos directamente con el tema internacional, con lo que comentaba Alejandro sobre el uso del arbitraje para conflictos comerciales internacionales y la posibilidad de ejecutar internacionalmente laudos arbitrales, a diferencia de lo que generalmente sucede con una sentencia de un tribunal judicial. La calidad del resultado, y esto se vincula con quién va a estar tomando la decisión en el proceso de resolución de controversias. Si hablamos de un arbitraje de un tema específico, como por ejemplo, supongamos, patentes de biotecnología, probablemente un árbitro especializado en la materia tendrá un conocimiento mayor, más acertado de lo que pueda tener, por ejemplo, un tribunal judicial que entiende también cualquier otro tipo de controversias comerciales. No en todas las jurisdicciones, como bien sabemos, hay jueces que son especialistas en la materia de propiedad intelectual, aunque más y más es un tema que viene en aumento y los jueces están especializándose y capacitándose más en estas materias. La neutralidad, la posibilidad de resolver un conflicto en un foro neutral, y esto obviamente se da más en un conflicto internacional, evitar tener que ir a litigar a un tribunal judicial en el extranjero, donde tenemos que lidiar con un sistema jurídico distinto, donde tal vez tengamos que lidiar también con un idioma diferente o con aspectos culturales diferentes. La confidencialidad, y aquí hay ciertos aspectos que son muy fuertes en las cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual. Pensemos en una colaboración de investigación y desarrollo, donde las partes trabajan para poder proteger el resultado de esa investigación, por ejemplo, a través de una patente. Cualquier cuestión que se escape de los asuntos confidenciales durante ese proceso puede afectar la patentabilidad, por ejemplo, puede afectar la oportunidad de negocio. Si uno litiga ante los tribunales judiciales, muchas veces esos procedimientos judiciales pueden ser de acceso público y eso puede tener un impacto en materia de confidencialidad. Otro ángulo importante de la confidencialidad, por supuesto, es la reputación. Cuando una empresa se encuentra involucrada en un conflicto, muchas veces prefiere que esto no se sepa porque puede tener algún impacto en relación a su reputación y ser visto como un socio de negocios problemático. Siguen algunas otras prioridades, otras consideraciones, pero creo que con estas primeras podemos entender ya desde el principio de la presentación cuáles son los aspectos que más resaltan en cuanto a cómo resolver conflictos relativos a la propiedad intelectual y a la tecnología. Otra de las preguntas de esa misma encuesta era, en su experiencia al tener que resolver un conflicto vinculado con la propiedad intelectual o con la tecnología, ¿cómo ha sido esa experiencia en materia de tiempo y de costo en lo que respecta a los distintos mecanismos y los distintos métodos de poder resolver estos conflictos? No es sorpresa tampoco aquí ver que cuando uno ha tenido que litigar en una jurisdicción extranjera, le ha demandado más tiempo y ha demandado también más recursos económicos que al haberlo hecho en su propia jurisdicción, o que al haber recurrido al arbitraje, y aquí esto es un punto interesante porque muchas veces, también como mencionaba Paola, el arbitraje es visto como un procedimiento complejo, es un procedimiento que uno piensa, bueno, esto supongamos una pyme, una startup, que puede pensar esto no es para mí, esto es costoso, esto es complejo, y la experiencia de estos encuestados ha demostrado que en la mayoría de los casos ha resultado ser un procedimiento eficiente en materia de tiempo y de costo. Por supuesto, el arbitraje acelerado, la mediación, la decisión de expertos, aún más todavía.
Entonces, este gráfico también nos permite ver que estos procedimientos alternativos de solución de controversias pueden ser adecuados, sobre todo lo que respecta al tiempo, al costo, a la especialidad de quien resuelve el conflicto para los conflictos de propiedad intelectual. Otra interesante encuesta que llevó a cabo la Universidad de Queen Mary en Londres, esta universidad periódicamente lleva a cabo encuestas vinculadas con el arbitraje y la solución de controversias comerciales en general, y a través de la School of International Arbitration, y hace unos años se focalizó la encuesta en materia de tecnología, media y telecomunicaciones, incluyendo propiedad intelectual. Aquí lo que podemos ver es que algunos puntos interesantes para resaltar, que el 75% de las entidades encuestadas, estamos hablando de más de 400 empresas que hicieron esta encuesta, tiene una política de solución de controversias. Este es un primer paso muy importante para enfocar cómo poder resolver conflictos que se pueden ocasionar en el futuro. Dentro de esa política, la mediación es el mecanismo preferido, seguido del arbitraje, y luego los tribunales judiciales. Al elegir el arbitraje, los elementos más importantes a tener en cuenta han sido la institución que va a administrar ese arbitraje, el lugar de arbitraje y la confidencialidad. Luego vemos que la gran mayoría, casi la totalidad de los encuestados considera que el arbitraje es adecuado para conflictos de tecnología, media y telecomunicaciones, incluyendo la propiedad intelectual. Y también vemos que la gran mayoría prevé un aumento en el uso del arbitraje. Entonces, como podemos ver, las tendencias que se resaltan son estas de un mayor uso del arbitraje para conflictos vinculados con la propiedad intelectual, y especialmente para conflictos internacionales, para tener que evitar esto de tener que litigar en una jurisdicción extranjera. Los encuestados también consideraron que la propiedad intelectual y la tecnología van a continuar siendo fuente de probables controversias. Entonces, después de haber visto estas tendencias actuales, estos estudios de la realidad, donde usuarios de estos sistemas han manifestado su intención de usar la mediación y el arbitraje, nos preguntamos por qué podemos elegir la mediación y el arbitraje para controversias de propiedad intelectual. Bueno, hablamos ya del costo, la necesidad de soluciones eficaces, vuelvo a tocar el tema de las pequeñas empresas. Nosotros en el Centro de Arbitraje y Mediación, yo diría que alrededor del 40% de los usuarios de los servicios son pequeñas y medianas empresas, otro 40% son grandes empresas y el resto distribuido entre universidades, individuos como inventores, artistas, creadores y centros de investigación y desarrollo. La internacionalización de la creación y del uso de la propiedad intelectual. Más y más vemos, y esto se resalta si ustedes ven el último informe del World Intellectual Property Report de la OMPI del año 2019, resalta que se ve una mayor colaboración internacional en lo que tiene que ver con la creación y el uso de la propiedad intelectual, la investigación y desarrollo, por ejemplo. Al haber una mayor colaboración internacional, también hay más lugar a que se produzcan conflictos internacionales, y por eso necesitamos soluciones transfronterizas que puedan acomodar estas necesidades. Hablábamos de la naturaleza técnica y especializada de la propiedad intelectual y la necesidad de contar con expertos que entiendan no solamente la cuestión legal, sino también prácticas de mercado y cómo se solucionan. Muchas veces, imaginemos en una mediación donde las partes tratan de llegar a una solución, como se suele llamar, ganar-ganar, ¿no? Tener a alguien, un mediador especializado en la materia con conocimiento de prácticas de mercado, eso también va a ayudar a que la solución del conflicto sea más adecuada. La necesidad de procedimientos rápidos, todos sabemos, y bueno, yo he sido abogado en Argentina y he litigado ante los tribunales y he tenido casos relativos a la propiedad intelectual, y sabemos que nos podemos demorar varios años en obtener una sentencia final, luego de pasar por una primera instancia, una cámara de apelaciones, tal vez en algún caso hasta ir a la Corte Suprema. Los procesos de mercado muchas veces son cortos, ¿no? Pensemos en
la cuestión, por ejemplo, del desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Si se nos ocurre el nuevo Candy Crush o la nueva aplicación que sabemos que hay un mercado, que está ahí, y estamos en una colaboración con un desarrollador o con una empresa desarrolladora, y en el medio de ese desarrollo surgen conflictos y tenemos que litigar, y por ahí tenemos que litigar en una jurisdicción extranjera. El tiempo que nos llevará, además de los recursos económicos, puede determinar que al final nos perdamos la oportunidad de entrar a un mercado, una oportunidad de negocios. Entonces, la necesidad de estos procedimientos ágiles para resolver estos conflictos. La confidencialidad lo hemos ya cubierto, y la necesidad de preservar relaciones. La propiedad intelectual, y vamos a ver luego algunas estadísticas, por ejemplo, en los casos que administramos, vemos en mediación alrededor de un 70% de porcentaje de acuerdo, es decir, 7 de cada 10 mediaciones terminan en un acuerdo, y en el arbitraje, que en el arbitraje lo que las partes están buscando es alguien que emita una decisión, ¿no? Como si fuese un equivalente a un juez privado. Entonces, no necesariamente las partes van con la intención de llegar a un acuerdo. En más del 30% de los casos llegan a un acuerdo antes de que se dicte un laudo, con lo que podemos ver que hay mucho espacio en los conflictos de propiedad intelectual para poder alcanzar soluciones y acuerdos. Entonces, necesitamos mecanismos. Si uno, como bien sabemos, directamente vamos al juez competente, iniciamos la demanda y citamos a la otra parte, tal vez empezamos con el pie izquierdo si la intención es tratar de llegar a algún tipo de negociación. Entonces, como vemos en esta diapositiva, estas son algunas de nuestras ideas, algunas de las cuestiones que hemos ido viendo a lo largo de estos más de 25 años de existencia del centro de la OMPI. Obviamente ustedes estarán familiarizados ya con lo que es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es una agencia especializada de Naciones Unidas con 193 Estados miembros. Tenemos obviamente todos los miembros de América Latina. Y la OMPI, digamos que llevamos a cabo distintas funciones normativas, funciones de cooperación para el desarrollo de la propiedad intelectual alrededor del mundo, y también proveemos servicios tanto para la protección de los derechos de propiedad intelectual, ya sea a través del sistema del Tratado de Cooperación de Patentes, o el sistema de Madrid para marcas, o de La Haya para diseños. Y además, otro de los servicios es el de solución de controversias a través del Centro de Arbitraje y Mediación. Simplemente para explicar cuál es nuestra función, para que ustedes puedan entender cómo podemos ayudar a aquellos que estén involucrados en alguna controversia. El centro no resuelve las controversias, no tiene jurisdicción para emitir, digamos, decisiones, sino que ayuda a las partes, provee el marco para facilitar que se lleven a cabo mediaciones y arbitraje. Entonces, contamos con una lista externa de abogados especializados, generalmente abogados, también hay expertos técnicos como ingenieros o contadores, que son nombrados en los casos de conformidad con las necesidades de las partes. Supongamos que las partes provienen de distintos países, necesitan una tercera nacionalidad neutral, que esa persona sea especialista en la cuestión que es sujeto a la controversia. Si es un abogado, una controversia de marca, será un abogado especialista en derecho marcario. Entonces, nuestra función es, cuando las partes se encuentran en un conflicto, es recomendar, hacer una búsqueda dentro de nuestra base de datos, en la que tenemos más de 2000 árbitros y mediadores, y recomendar una serie de candidatos para que las partes puedan ponerse de acuerdo. Eso es un poco la ventaja de utilizar un servicio especializado para solucionar conflictos de propiedad intelectual. Nuestras oficinas están aquí en Ginebra y en Singapur, pero obviamente eso no implica que las partes tienen que venir a llevar a cabo sus arbitrajes o sus mediaciones aquí. La gran mayoría de los casos no suceden ni en Ginebra ni en Singapur. Es decir, hoy en día, con el uso de la tecnología, vemos una tendencia a utilizar más y más los mecanismos de videoconferencia, por ejemplo, la utilización de plataformas de administración de casos, y los servicios de la OMPI han sido utilizados por usuarios de todo el mundo, incluyendo de América Latina. Hoy en día la estadística muestra que menos del 5% de los casos han incluido partes de América Latina. Es un porcentaje bajo, pero si lo comparamos con ese mismo porcentaje hace unos 10 años,
es más alto, o sea que vemos una tendencia, y eso tiene que ver mucho con, y lo presentaré un poco más en detalle luego, con la colaboración del centro con las distintas oficinas de propiedad industrial y de derechos de autor en América Latina, que están llevando a cabo una fantástica tarea de promoción y no solamente de promoción, sino también de pensar mecanismos, de pensar soluciones para sus usuarios y de hacer más accesibles estos mecanismos para que se puedan resolver los conflictos de manera adecuada. La OMPI, obviamente, al ser un organismo de Naciones Unidas, también ofrece esta neutralidad internacional, que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de casos entre partes en distintas jurisdicciones. Ponemos a disposición reglamentos de arbitraje, de mediación, de decisión de experto. Estos reglamentos son una guía, es como decía Alejandro, soft law, es decir, que las partes pueden modificarlos. La ventaja que tiene utilizar un reglamento es que va a venir predeterminado el procedimiento. Si las partes quieren seguir exactamente lo que el reglamento indica, pueden hacerlo, y si quieren modificarlo se pueden poner de acuerdo y también conversarlo con los árbitros y los mediadores, que en la práctica es lo que sucede. En una mediación o en un arbitraje hay una primera llamada, una primera comunicación entre las partes y el árbitro o el mediador, donde se fija la agenda. Y en ese mismo momento se adecúan los plazos, se adecúan los métodos de pruebas que van a ser admitidos, por ejemplo, si se elimina el discovery, cuántos testigos se van a presentar, si va a haber una audiencia o no. No necesariamente tiene que haber una audiencia. Esto es un tema también para tener en cuenta. Para conflictos menores, eso puede acelerar la resolución, puede abaratar los costos también. Es decir, que los sistemas se acomodan a las necesidades. Y este tal vez es un mensaje que a mí me interesa mucho transmitir, porque viniendo de América Latina, entiendo que muchas veces utilizar estos sistemas internacionales pueden parecer como un poco complicados o hasta a veces inalcanzables. Y la realidad muestra que se pueden acomodar tanto en lo que es el procedimiento como en los costos también. O sea que esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Se puede controlar el costo, se puede controlar el tiempo y utilizar estos mecanismos. Los reglamentos incluyen algunas menciones a cuestiones bien vinculadas con la propiedad intelectual, como es el tema de la confidencialidad o los métodos de prueba que se pueden utilizar, pero se pueden utilizar para cualquier tipo de conflicto comercial. Y eso es generalmente lo que pasa. Los conflictos que recibimos son, en su gran medida, conflictos comerciales, conflictos relativos a una licencia, a pagos, a royalties, a regalías, a si hubo un incumplimiento contractual o no. Esas son generalmente los tipos de conflictos. Yo diría que un 50% de los casos están vinculados de alguna u otra manera a una licencia, ya sea por un tema de marca, ya sea por un tema de derechos de autor, de patentes, de software. Es decir que la mayoría de los casos son de origen contractual, y vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Cómo utilizar el arbitraje? En este caso el ejemplo del arbitraje de la OMPI o la mediación de la OMPI, pero obviamente esto puede hacerse con cualquier otra institución. Son mecanismos voluntarios, ¿no? Entonces necesitamos que las partes se pongan de acuerdo. No podemos obligar a nadie a que acepte utilizar el arbitraje, sino que las partes tienen que, de común acuerdo, prorrogar la jurisdicción de los tribunales judiciales, como bien decía Alejandro, y bueno, de esa manera acordar someter un conflicto a un arbitraje o a una mediación. Entonces, para eso hay distintas maneras. Al momento de celebrar un contrato, una buena práctica es incluir una cláusula de solución de controversias y una cláusula que vaya a ser eficiente, efectiva, que funcione, que sea válida. Para eso existen cláusulas modelo, entonces no tenemos que reinventar nada, ni tampoco tal vez volvernos demasiado creativos y utilizar las cláusulas. Estas cláusulas, como decía, han sido testeadas, han sido utilizadas en montones de casos, y son cláusulas que son válidas, que han sido redactadas por expertos, y sí prestar atención a algunas cuestiones más importantes, más jurídicas, como por ejemplo el lugar de arbitraje, y el lugar de arbitraje nos va a determinar una serie de cuestiones, por lo que ahí lo importante es hacer un poco de due diligence y ver si el lugar que estamos utilizando, si ese país
es un país que apoya el arbitraje, si los tribunales en ese país apoyan el arbitraje, si no se entrometen demasiado, y de esa manera podemos entonces estar más tranquilos de que el resultado del arbitraje va a poder ejecutarse. Los tipos de controversias que vemos generalmente está bastante repartido. Patentes y lo que es el IT, estamos casi en un 50%, o sea que un 50% de los casos están vinculados con la tecnología, pero también tenemos el área de marcas, y aquí algunas cuestiones a resaltar son, por ejemplo, el uso de la mediación en procedimientos de oposiciones al registro de marca. Estas son prácticas en algunos países, por ejemplo, en Argentina hasta hace poco eso era un procedimiento por el que había que pasar de alguna manera. En otras jurisdicciones esto se ha ido implementando. Nosotros colaboramos con distintos países, por ejemplo en Singapur o en Polonia o en Filipinas, donde la oficina al momento de presentarse una oposición invita a las partes a considerar un periodo, como se dan a llamar un cooling off period, de tratar de llegar a algún acuerdo para evitar continuar con el procedimiento. En el área de derechos de autor vemos también un incremento que ha subido casi al doble en los últimos años. Esto es que seguimos viendo más conflictos, sobre todo en temas de infracciones al derecho de autor y la posibilidad de intentar, por ejemplo, la mediación. Para eso ponemos a disposición un mecanismo que lo llamamos la solicitud unilateral de mediación. Si bien decíamos que obviamente estos son mecanismos consensuales y que todas las partes tienen que ponerse de acuerdo, existe la posibilidad en el reglamento de mediación de la OMPI de enviar una suerte de invitación a la otra parte, en casos en los que no hay una cláusula, sobre todo en casos no contractuales. Y les doy un ejemplo, hemos tenido algunos casos en el área de formatos de televisión. Los formatos de televisión, como sabemos, la protección jurídica es un poco complicada, y ha pasado que alguna productora de formatos de televisión tuvo un show que fue exitoso y que pensaba expandirse a otras jurisdicciones, y de repente se encuentra que ya existe otro show que empezó más tarde, que contiene muchos de los elementos, que puede haber algún tipo de infracción, pero que está interesada en tratar de acceder a ese mercado alguna vez. Entonces, al invitar a la otra parte, en lugar de iniciar un procedimiento judicial y litigar directamente, invitar a la otra parte a alguna suerte de negociación a través de la mediación, en el marco de la OMPI, en un marco confidencial. Esto ha resultado ser una herramienta útil, es un mecanismo que se viene utilizando de los últimos 4 o 5 años, y que en muchos casos, por supuesto, la otra parte no contesta, no está interesada, dice, bueno, vaya, demande ante el tribunal correspondiente, pero es una herramienta más, y es una herramienta más sobre todo para las empresas más pequeñas o para los individuos que antes de tener que utilizar recursos económicos, para que muchas veces uno no los tiene para poder litigar en otra jurisdicción, bueno, puede intentar al menos mostrar buena fe en resolver ese conflicto a través de una mediación. Nosotros, por supuesto, no podemos forzar a la otra parte a que participe en el procedimiento, sino que simplemente explicamos cómo funciona, y de estar interesados seguimos adelante y recomendamos a algún mediador. También tenemos un porcentaje bastante alto de casos comerciales que, como bien decía antes, están vinculados a la propiedad intelectual de alguna manera, como los contratos de franquicia o temas de publicidad, de marketing, de la industria del deporte, por ejemplo. Algunos casos, bueno, ya he mencionado, pero quería poner una lista de casos reales, o por supuesto por una cuestión de confidencialidad no podemos dar muchos más detalles sobre las partes o demás, pero al menos para que se hagan una idea de qué tipos de conflictos se han resuelto a través de mediación y arbitraje, licencias de software. Hemos visto en algunos casos términos y condiciones generales que incluyen una mediación OMPI seguida de, por ejemplo, tribunales judiciales o de arbitraje, en el que las partes pueden, si surge algún conflicto, generalmente por un tema de pago o del uso de la licencia, de la extensión, digamos, de la licencia, y pueden utilizar los mecanismos de la OMPI. Colaboraciones de investigación y desarrollo, que hoy en día ocupan, yo diría, un 15% de los casos, es decir, que es una actividad donde hay mucha
tenemos algunas colaboraciones en Europa con desarrollo de contratos modelos de consorcio, en donde intervienen muchas partes y en donde la mediación, por ejemplo, ha sido un elemento muy útil durante el curso del consorcio, del acuerdo para desarrollar algún proyecto. Suele surgir algún conflicto y a través de la mediación se va resolviendo ese conflicto y se continúa trabajando juntos. O sea que es una suerte como de mediador en stand-by, si se quiere, que puede ser consultado en cualquier momento. El tema de fintech es un tema que obviamente se está viendo mucha más actividad en esa industria. Aprovecho para comentarles que el 16 de abril estaremos haciendo un webinar, un seminario web sobre fintech en español, así que los invito a todos aquellos que estén interesados en este tema a participar. Los temas de patentes en distintas áreas, de telecomunicaciones, de temas de farma, de biotecnología, mecánicos, la verdad que una amplia cantidad de casos, productos de lujo, sobre todo por cuestiones vinculadas con marcas, en este caso temas de distribución, temas de franquicias, como mencionaba, desarrollos de todo tipo de software, ya sea desde un tema de aplicaciones móviles, como ser páginas web, como ser plataformas de comercio electrónico. Todas estas cuestiones han pasado de alguna manera por algún procedimiento. En temas extracontractuales, que como les decía, vemos un incremento por la posibilidad, sobre todo de esta solicitud unilateral de mediación, de tratar de hacer más fácil el acceso a estos procedimientos. Eso también es una función importante nuestra aquí en el centro. Y en esas cuestiones extracontractuales, por ejemplo, el caso de coexistencia de marcas, hablaba de los formatos de televisión anteriormente, las oposiciones, que no son temas contractuales, ¿no? Que la oficina ahí colabora con el centro de la OMPI para ofrecer mediación, temas en ferias comerciales. Ese es un tema que también se está poniendo interesante. Tenemos algunos mecanismos en ferias, por ejemplo, en el Salón del Automóvil en Ginebra, que es tal vez la feria de automóviles más conocida en el mundo. Todos los expositores, al momento de aceptar estar en esa feria, lo que acuerdan es que pueden pasar por un procedimiento de decisión de expertos si se encuentra algún tema de infracciones durante la feria, es decir, que un expositor está utilizando la marca de otro sin permiso, por ejemplo. Entonces es un procedimiento que en 24 horas se resuelve y que ha resultado ser muy eficiente. En ese caso, por ejemplo, existe la posibilidad de apelar a los tribunales, la feria se lleva a cabo en Ginebra, a los tribunales de Ginebra. Entonces se salvaguarda también el derecho de que si alguien no está conforme con ese procedimiento pueda acceder a la justicia. No es un arbitraje, sino que es una decisión de experto. También los temas pendientes entre tribunales nacionales es otra área donde vemos una tendencia, donde hay un incremento en que los jueces muchas veces sugieran a las partes tomarse un tiempo, suspender el procedimiento, utilizar la mediación. En otros casos las partes le piden al juez que se suspendan. Generalmente es mediación, pero hemos visto algunos casos, y en los últimos años hemos visto varios, entonces tal vez podemos decir que es una tendencia, que las partes deciden someter alguna cuestión del juicio a arbitraje y luego ver si se continúa o no con el juicio. Es decir, alguna cuestión, por ejemplo, alguna pregunta concreta para que un árbitro experto técnico pueda hablar de esa cuestión. Para seguir, creo que estamos ya en media hora, si tengo unos minutos más, Sebastián, ¿puedo terminar con algunas diapositivas? 10 minutos más tiene. Ah, bueno, excelente, muchas gracias. Algunas aquí, bueno, llamamos novedades, si se quiere. Lo que observamos es una mayor aceptación de estos mecanismos, un mayor número de casos. Hablamos de casos, aquí en el centro de la OMPI vemos alrededor de 60 casos al año, cuando años atrás por ahí veíamos 20 o 30, o sea que es un incremento, si bien no es un número masivo de casos, sigue siendo un número en crecimiento importante. Y también lo que ha crecido es, nosotros ofrecemos un servicio de buenos oficios, cuando alguien
quiere proponer a la otra parte considerar el arbitraje o la mediación, y esas son consultas que recibimos, más de 100 consultas de ese tipo al año, proveniente de distintas partes del mundo, con lo que el servicio también se ha hecho más conocido, más fácil de acceder. Las empresas también han mostrado una intención de tener lo que se pueden llamar estas pledges o compromisos, de mostrar la voluntad de resolver conflictos de manera extrajudicial. El uso de cláusulas escalonadas, de tener primero una etapa de mediación, y si la mediación no funciona, pasar a un arbitraje o a un tribunal judicial. Más del 40% de los casos en la OMPI contienen este tipo de cláusulas, y en la gran mayoría de los casos se resuelven en la etapa de mediación. Entonces, funciona, y en aquellos casos en que la mediación tal vez no es la solución adecuada, se pasa a un sistema más formal como el arbitraje o un tribunal judicial. El uso de la tecnología, como mencionaba anteriormente, lo vemos obviamente en este momento tan particular del mundo, en donde los casos que estamos administrando, las partes, los árbitros están utilizando mucho esta tecnología para llevar a cabo audiencias y reuniones. Nosotros aquí en la OMPI tenemos una plataforma, el WIPO EADR, que es una plataforma que se utiliza en los casos que las partes pueden acceder, obviamente una plataforma segura, que se accede con un token, no tiene ningún costo la utilización de esta plataforma, en donde se pueden presentar todos los distintos documentos y la demanda, la contestación de la demanda, etcétera. Inmediatamente todas las partes quedan notificadas, no formalmente, sino se les envía un mensaje de que se ha subido un documento, y esto ayuda a agilizar el tiempo y el costo también, ¿no? En nuestros casos ya prácticamente no se ve la necesidad de enviar los files ¿no? enormes en un arbitraje, sino que se maneja generalmente de manera electrónica. Otra de las novedades interesantes es la reciente Convención de Singapur, la Convención de Mediación, que es una suerte de equivalente a la Convención de Nueva York que mencionaba Alejandro, que ya tiene más de 60 años. Esta convención se aprobó en el año 2019, tiene más de 50 firmantes, la han ratificado ya 3 estados, estos son Singapur, Fiji y Qatar, si no me equivoco. Con 3 ratificaciones la convención puede entrar en vigor, o sea que entrará en vigor en septiembre de este año. En América Latina hay varios países, incluyendo Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, y probablemente me estoy olvidando alguno más, que la han firmado, no la han ratificado todavía, pero la han firmado, Estados Unidos y China también, o sea que es una convención que ha llevado muchos años en desarrollo, y la intención es poder ejecutar los acuerdos, esto es para mediación internacional, los acuerdos de mediación internacional, si una parte incumple, poder ejecutarlo como si fuera una suerte de laudo, y no nos vamos a poner tal vez tan técnicos en la materia en este momento, pero es importante que sepan aquellos que piensan utilizar la mediación de manera internacional, que en los próximos años esta convención va a facilitar la ejecución de acuerdos internacionales, o la ejecución de acuerdos de mediación internacional. Se notan también esfuerzos legislativos nacionales en materia de mediación, hay una mayor inclusión. En Europa, por ejemplo, la reciente actualización de las distintas leyes de marca, veíamos el caso de Grecia la semana pasada, en donde se incluye la mediación para conflictos vinculados con temas marcarios específicamente. Muchas leyes de derecho de autor también lo contemplan, ya sea la mediación o la conciliación, como es en el caso de Colombia, por ejemplo, o en la República Dominicana. Y como mencionábamos, las oficinas de propiedad industrial y derechos de autor, que llevan a cabo una actividad importante, en algunos casos incentivan esquemas de mediación. Tenemos una colaboración muy interesante también con el Ministerio de Cultura de Corea, y actualmente el Ministerio ofrece un sistema en donde se financian los gastos que se llevan a cabo en mediaciones vinculadas a derecho de autor para casos internacionales vinculando alguna parte o derechos en Corea. Entonces vemos un incentivo a tratar de resolver estos conflictos. Aprovecho también para saludar a todos los amigos de las oficinas que están conectados en este momento, y bueno, volverles a agradecer
la extensa colaboración que llevamos. Aquí, como vemos, son algunos de las oficinas con las que colaboramos en este momento. Colombia, mencionaron que Carolina estaba presente. Colombia tiene un sistema de conciliación para conflictos de derechos de autor que es excelente, que funciona muy bien. En Indautor México, con quien también tenemos una colaboración muy fructífera, muy agradable, y el sistema de juntas de avenencia para resolver conflictos de derechos de autor. Vemos en Onda, República Dominicana. En República Dominicana existe un centro de conciliación y arbitraje, con quienes tenemos una colaboración para la coadministración, es decir, nosotros brindamos nuestro apoyo desde aquí. Las distintas audiencias y vistas se llevan a cabo en República Dominicana, pero si las partes están interesadas en que la OMPI brinde algún tipo de asesoramiento, de apoyo logístico, lo podemos hacer, como poner a disposición mecanismos de videoconferencia, por ejemplo, o ayudar a encontrar algún especialista en la materia. No quiero ser injusto con el resto de las oficinas, simplemente agradecerles por la colaboración y bueno, continuar trabajando para poder llevar al alcance de los usuarios estos mecanismos de la manera más sencilla y eficiente. Las últimas diapositivas son simplemente comentarles algunos proyectos recientes e invitarlos también a participar. Sé que muchos de ustedes ya han completado esta encuesta. Es una encuesta que estamos llevando a cabo y ya hemos recibido más de 1.200 respuestas de más de 110 países, con lo que la cobertura es interesante. Y es una encuesta sobre el uso de los distintos mecanismos de solución de controversias para conflictos de derechos de autor y contenidos en el entorno digital y entre empresas, digamos, B2B, no en tema de consumidor, sino que cuestiones vinculadas con plataformas de streaming, plataformas de música y demás. Les agradeceríamos si participan, porque mientras más información tenemos de los distintos países, más conclusiones tal vez podemos sacar en el reporte que vamos a publicar en colaboración con el Ministerio de Cultura de Corea y la Universidad de Oxford en el Reino Unido. El reporte decía que se publicará después del verano europeo, es decir, después del invierno en Sudamérica, y bueno, haremos distintas presentaciones y demás. En América Latina hemos tenido una muy buena participación, así que eso es muy interesante. México, por ejemplo, Colombia, Argentina, han sido países donde mucha gente ha participado y ha compartido experiencias. Es una encuesta obviamente confidencial, con lo que no saldrá ningún dato de lo que uno complete allí. Y básicamente es un recorrido sobre los distintos mecanismos y cuál ha sido la experiencia al resolver estos conflictos. Si les interesa participar, les dejo el QR code en pantalla o pueden visitar el link. La encuesta también hay una versión en español, así que muchas gracias por cualquier colaboración en este sentido. Y por último, para ir terminando, otro proyecto que es la pledge de mediación de la OMPI, que es este compromiso no vinculante, obviamente, ni tampoco tiene ninguna consecuencia legal, sino que es una iniciativa para promover el uso de la mediación para las controversias de materia de propiedad industrial y derechos de autor, que ha recibido enorme apoyo. Hemos recibido más de 450 ya firmas de distintos sectores de más de 90 países, y contamos también con el apoyo de una lista interesante de entidades, entre las que se encuentran muchas oficinas de propiedad intelectual industrial en América Latina, que nos están dando una mano muy grande para poder promover esta iniciativa. Si les interesa participar, obviamente, como les decía, no tiene consecuencias legales, sino que es mostrar la voluntad de considerar al menos la mediación cuando estamos frente a un conflicto de propiedad intelectual, o cuando estamos pensando en incluir una cláusula en un contrato. Con esto creo que voy terminando. Le voy a dejar ahí mis datos de contacto. Recientemente hemos lanzado nuestra página de LinkedIn, que los invito a seguirla.
Por el momento el contenido es mayoritariamente en inglés, pero bueno, encantados si nos siguen, por supuesto, de contestar cualquier pregunta. Saben que estamos detrás y que, bueno, conocemos, por supuesto, América Latina y estamos encantados siempre de poder colaborar. También tenemos una newsletter a la que se pueden suscribir si están interesados en conocer más acerca de nuestras actividades, y la página de webinars que pueden ver los distintos webinars. Como les decía, también tenemos seminarios en español. En este caso, los próximos en español será el de FinTech ahora en abril, y un poco más adelante un seminario sobre, bueno, 2 seminarios, uno sobre redacción de cláusulas de solución de controversias y luego otro sobre sociedad de gestión colectiva y el uso de la mediación y el arbitraje para los temas vinculados con la gestión colectiva. Con esto me despido por el momento, te paso la palabra, Sebastián. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y encantado de contestar alguna pregunta o algún comentario que tengan. Leandro, muchísimas gracias. De verdad que muy enriquecedora. Voy a pausar tu compartida de pantalla para que se abran las 4 cámaras. Paola, no sé, tú que nos acompañas con los comentarios, algo muy, muy breve, muy conciso que tengas que comentar acerca de la excelente exposición que hizo Leandro. Gracias, Sebastián. La verdad que sí, Leandro, espectacular la exposición. Muchísimas gracias desde el API Uruguay. Simplemente voy a hacer una reflexión como acompañando un poco lo que había dicho previamente, porque veo todas las preguntas que hay, que no sé si les va a dar el tiempo de contestarlas todas, así que no me voy a extender, porque la verdad que impresionante las preguntas. Ahí fui tomando nota por si alguna se te pasaba, porque eran, pero así, una tras otra. Tengo 2 páginas de Word. No, por eso, además de los saludos y de la gente que está conectada, que también aprovecho para saludar desde Uruguay. Simplemente comentar eso que dije hoy. ¿Cuánto estamos ajenos, muchos y muchas veces, de lo que es el arbitraje y mucho más aún del tema de la mediación? ¿No? Que a veces simplemente se somete a arbitraje una cláusula contractual y nos escapa lo extracontractual que mencionaba Leandro también, ¿no? El tema de las cláusulas escalonadas, cómo a veces la mediación sí puede ser una solución y que lo tenemos al alcance. ¿Y cuáles son esos beneficios que ustedes han testeado a través de esa encuesta que hoy Leandro nos explicaba? No solo el tema de la confidencialidad, el tema de la expertise. Nosotros en Uruguay no tenemos juzgados especializados y muchas veces lo sufrimos. Debe pasar, obviamente, en otros países lo mismo, en sede judicial, ¿no? Y la verdad que el tema de, como dije, la confidencialidad, el tema del costo, el tiempo, la verdad que los beneficios quedaron bien plasmados, que esto también sirva como iniciativa de saber, bueno, para asesorar de mañana un cliente, de que tenemos estas herramientas al alcance y que la OMPI está dispuesto a seguir trabajando para facilitar el acceso a esas herramientas. La verdad que es súper interesante y creo que para el que no ha tenido contacto nunca con esta experiencia, le ha quedado muy claro cómo poder acceder a eso y cómo poder asesorar a un cliente en estos términos. Paola, muchas gracias por tus comentarios siempre tan oportunos. Yo aprovecho para saludar así rápidamente, se siguen reportando de las oficinas de propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial, o hay veces que son una sola, de Ecuador, del SENADI, del INDAUTOR, del INDECOPI, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. También vi por ahí de la IPQ, de APACON, vi también a socios del Centro Colombiano de Derecho de Autor, SECOLDA. Con nosotros estuvo el director ejecutivo de la maestría en propiedad intelectual de la Universidad Austral, Lucas Lettin, en maestría que varios de los miembros cursamos actualmente. Les agradecemos a todos y cada uno de las personas que estuvieron presentes con nosotros. Tenemos entre 100 y 130 personas viéndolos, a los panelistas, y tenemos muchas preguntas. Les voy a pedir sean muy concretos, y si de alguna manera creen que están impedidos para responderla, digan estoy impedido y yo paso a la siguiente, ¿vale? Voy con una pregunta primero para para Alejandro. Alejandro, te hacen una pregunta y te pregunta Leandro Conde: ¿cómo se ejecuta un laudo en Uruguay? Bien, primero que nada, muchas gracias por la pregunta, muy oportuna. En lo que es el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, hay que recordar que nuestra república tiene 2 grandes fuentes en materia supranacional
es decir, el artículo 5 de la Convención de Nueva York del 58, el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional y los artículos 44, si no me equivoco, de nuestra Ley Nacional de Arbitraje. Es decir, estos consagran no elementos que puedan llegar a obstaculizar la continuidad jurídica del laudo, más que nada controles sobre aspectos procesales, es decir, que amén de la flexibilidad procesal del arbitraje, no se le hayan violentado los temas de debido proceso, por ejemplo, a ninguna de las partes, los temas de las comunicaciones. Yo he visto algunos casos que se ha denegado la ejecución del laudo porque la comunicación había llegado fuera de plazo. También claramente se controlan los aspectos documentales, es decir, que venga legalizado o apostillado, traducido en el caso de ser necesario. Y hay un elemento muy importante, que es que la República Oriental del Uruguay controla el laudo que viene según sus normas de orden público y según sus normas de orden público internacional. Es decir, que si el arbitraje no se puede realizar en nuestra República, ese arbitraje que venía del extranjero para ser ejecutado no lo podrá hacer. Muchas gracias, Alejandro, por la precisión y la rapidez de tu respuesta, pero tenemos muchas preguntas. Nos pregunta, estoy gratamente sorprendido porque fue mi profesora de Derecho Procesal por allá en el 2000, no voy a decir porque me regaña. Pregunta Liliana Otero y le pregunta a Leandro, ¿puede comentar muy rápidamente el trámite arbitral, cómo se desarrolla? Muy bien, muchas gracias. Liliana decía, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, Liliana. Claro, cómo no. El trámite arbitral viene detallado en el reglamento de arbitraje y de arbitraje acelerado de la OMPI, y en el caso del arbitraje estándar, en el que las partes pueden elegir entre 1 o 3 árbitros, el procedimiento comienza con la solicitud de arbitraje que se presenta, que es una suerte de resumen. Eso no va a ser la demanda, no es donde uno tiene que acompañar toda la prueba, donde uno tiene que digamos, hacer todas las exposiciones, sino que es más bien informar que se inicia un procedimiento de arbitraje. Luego, la otra parte tendrá que contestar a la demanda. Hay ciertos plazos que pueden ser 30 días o 20 días, dependiendo de si es estándar o acelerado. Las partes se pondrán de acuerdo para nombrar al árbitro. Si hay un árbitro, pueden proponerlo de común acuerdo, y si no, la OMPI puede presentar una lista de candidatos. Si hay 3 árbitros, cada parte va a nombrar a su árbitro, y esos 2 árbitros van a nombrar al presidente del tribunal arbitral. Luego comienza el procedimiento, hay una conferencia preparatoria, que se da a llamar, en donde las partes con el árbitro van a fijar cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, los plazos, qué prueba se va a presentar. Generalmente hay una orden de procedimiento número 1, donde se detalla todo el calendario. Luego vendrá la posibilidad, la presentación de la demanda y la contestación, donde sí las partes ahí van a tener que exponer todos los distintos motivos y los medios de prueba. Y se llevarán a cabo las distintas pruebas, si hay algún perito, si hay testigos. El tema de testigos dependerá. Hay una mezcla en el arbitraje entre lo que es el derecho civil y el common law, entonces puede haber cross-examination de testigos, de la misma audiencia, puede hacerse la declaración por escrito en una declaración jurada también, o sea que hay una flexibilidad grande. Existen algunas soft law, guías de la International Bar Association sobre cómo presentar prueba en un procedimiento de arbitraje, que las partes pueden seguir si quieren o no. Si eligen las partes que haya una audiencia, se puede llevar a cabo solamente con la presentación de documentos, y si no, si hay una audiencia, se encuentran las partes con el árbitro o los árbitros, con sus abogados, pueden interrogar testigos también en esa misma audiencia. Luego se declara cerrado el procedimiento y se dicta el laudo, en el caso del arbitraje estándar en el plazo de 3 meses, en el acelerado en el plazo de 1. Y aquí estamos hablando en promedio, en el arbitraje estándar 1 año y el arbitraje acelerado 6 meses. Obviamente es una decisión que es final y que es vinculante. En principio no hay apelación, puede atacarse la validez del laudo, pero no es una apelación técnicamente hablando. Y digamos que bueno, con eso termina un poco el procedimiento y la jurisdicción del árbitro, ¿no? Una vez que se dicta el
el laudo, puede llegar a haber alguna solicitud de alguna rectificación y demás, pero no una apelación técnicamente hablando como les comentaba. Muchísimas gracias, Leandro, por tu respuesta. Otra para Alejandro. Estoy bombardeado de preguntas por todo lado. A las personas que no se les alcancen a responder las preguntas, desde la ELAPI nos comprometemos a hacer el puente entre las personas que preguntaron y nuestros panelistas para que ellos vía correo electrónico puedan responder sus preguntas. A los miembros del ELAPI y en presencia de Leandro, me comprometo a hacer llegar la encuesta una vez más y todos los eventos del Centro de Conciliación, del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI. Así que, Leandro, tú y todo tu equipo pueden contar con la ELAPI y todo el equipo para lo que les podamos colaborar en Latinoamérica. Alejandro, para ti te preguntan, una pregunta tiene dos preguntas. Vamos allá. Para que un caso se pueda someter a los medios alternativos, ¿qué características debe cumplir? ¿Y qué casos de plano no se pueden someter a arbitraje ni a ningún medio alternativo? Te pregunta Fanny Bautista, Alejandro. Muchas gracias por tu pregunta. Primero que nada, estamos hablando de que la República Oriental en Uruguay permite someter casos en materia de arbitraje estrictamente comerciales. Es decir, si vemos la Ley Nacional de Arbitraje, artículo 1, literal 7, vemos una definición taxativa amplia del término comercial, en el cual incluye factoring, leasing, llave en mano, etc. Hay muchos aspectos, pero solo en el ámbito comercial. Se excluye, según el artículo 476 del Código General de Proceso, todo tema de derecho civil, someterlo al arbitraje, y según el artículo 5 del Código del Proceso Penal Uruguayo, se excluyen todos los aspectos de derecho penal. Es decir, que en principio estamos sometiendo solo temas del ámbito comercial. No obstante, el fundamento es ese elemento de que el Estado es el que debe garantizar la función de jurisdicción en los habitantes. No es un tema de controversia, sino es un tema hasta de derechos humanos. Si me preguntan mi opinión, yo creo que sería bueno hacer extensible, por ejemplo, el tema sucesiones, las cuestiones de arbitraje, pero entiendo de que por lo menos en nuestro país estamos muy lejos de eso. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Ahora, una pregunta que se repite mucho, entonces la voy a hacer de una vez, y es para Leandro. Y la primera persona que la hizo fue, ahora se me perdió, Fernanda Bonilla, desde Lima, desde Perú. Te preguntan, Leandro, ¿qué requisitos existen para acudir al sistema de solución de controversias de la OMPI? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, es una pregunta frecuente. Muchas veces, al ser la OMPI un organismo especializado de Naciones Unidas, a veces la gente piensa, bueno, esto es un sistema que es para los estados, para resolver conflictos, y no necesariamente para los particulares. Aquí cualquiera puede utilizar el sistema de solución de controversias de la OMPI. Puede que haya alguna limitación en entidades públicas, por ejemplo, someterse a arbitraje, como bien explicaba Alejandro, pero en general hemos tenido casos que han involucrado desde inventores, creadores, startups, pymes, que eso lo vemos más y más también, y por supuesto las multinacionales. Entonces, requisitos como tal, no hay requisitos. El requisito es acordar con la otra parte, someterse a una mediación o referir un conflicto a una mediación o un arbitraje de la OMPI. ¿Cómo se hace eso? Si es en el marco de un contrato, incluyendo una cláusula, y aprovecho también aquí a mencionar que si ustedes están negociando un contrato y necesitan saber más o necesitan alguna opinión sobre temas de procedimiento de la cláusula, siempre nos pueden contactar, nos pueden escribir, podemos hablar por teléfono, no podemos darle asesoramiento legal como abogados de las partes, pero sí les vamos a explicar cuáles son las distintas implicancias. Entonces, como decía, el acuerdo de partes, el consentimiento, se perfecciona a través de la inclusión de una cláusula en un contrato, o si no, si ya las partes están involucradas en un conflicto, pueden firmar lo que se llama un acuerdo de sometimiento, que es un conflicto existente, referirlo a una mediación o un arbitraje. Para eso pueden encontrar las cláusulas y los acuerdos de sometimiento en la página web, que están disponibles también en español, y simplemente con eso nosotros podemos empezar a trabajar
y comenzar el caso. No hay más requisitos formales que esos. Buenísimo, muy claro. Te siguen preguntando, Leandro, y te pregunta Carlos Pavón desde Asunción, Paraguay. ¿Cuáles son los criterios del centro ADR-OMPI para incluir expertos, mediadores y árbitros en su lista? Por otro lado, todo el proceso de decisión de expertos, mediación y arbitraje acelerado y arbitraje normal, ¿es en línea o se debe acudir a alguna oficina OMPI? Ok, muy bien, Carlos, gracias por la pregunta desde Asunción. Bueno, para ser incluido en la lista de árbitros y mediadores de la OMPI, lo que se requiere, pueden visitar nuestra página web donde hay un formulario, aquellos que estén interesados en ser considerados. Hay un formulario que hay que completar donde uno va a explicar su experiencia y, lógicamente, tendrá que demostrar de alguna manera tener alguna formación en materia ya sea de arbitraje o de mediación, de haber tomado cursos, de haber hecho certificaciones. No hay un requisito formal de un cierto número de horas, como suele haber en las jurisdicciones nacionales muchas veces, sino que más bien es hacer ver un poco cuál es el perfil de ese candidato y qué conocimiento tiene sobre las distintas materias de propiedad intelectual o de alguna en particular, y si tiene capacitaciones, hecho capacitaciones para ser árbitro o mediador. Si no las ha hecho, generalmente recomendamos, por ejemplo, hay un curso en línea de la Academia de la OMPI que se da una vez al año. De hecho, creo que la inscripción cierra pronto, por lo que todos aquellos que estén interesados en hacerlo pueden visitar la página web de la Academia de la OMPI. Es un curso de unas 70 horas con un examen final que se hace todo en línea, donde uno aprende o conoce cómo funcionan los mecanismos de mediación y arbitraje de la OMPI. Entonces, para resumir, bueno, completar ese formulario, esa hoja de vida, y luego hay un comité interno dentro del centro que evalúa estas candidaturas y sugiere si se acepta o no a la lista, y si no se acepta, recomienda qué capacitaciones puede llevarse a cabo. Ese una pregunta por un lado. Y en cuanto a si los procedimientos se llevan a cabo en línea, la respuesta es: no hay necesidad de tener que venir ni a Ginebra, ni a nuestras oficinas en Singapur, ni de ir a ningún lado en particular. Eso queda a elección de las partes. Como comentaba, no hemos tenido una gran cantidad de casos involucrando partes de América Latina, pero en los que hemos tenido se han utilizado sistemas de remotos. Hemos tenido algún caso en el que la audiencia se llevó a cabo 2 días enteros de 8 horas de conexión de videoconferencia con testigos en distintos países, el árbitro y las partes en 3 países diferentes, nosotros aquí en Ginebra, y no hemos tenido problemas. Así que la tecnología actualmente está bien desarrollada para poder llevar a cabo estas audiencias y demás en entornos confidenciales también, ¿no? Utilizando soluciones, y para eso nosotros ponemos a disposición ciertas soluciones de videoconferencia que obviamente no tienen tampoco ningún coste, ningún costo. Con lo que en general el procedimiento se realiza a través de correo electrónico, la plataforma EADR que mencionaba anteriormente, si las partes lo quieren utilizar, y el uso de soluciones de videoconferencia. ¿Te ha quedado mudo el...? Perdón, seguimos contigo, Leandro, muchas Sí, gracias. no hay problema. Te pregunta Leslie Zambrano, miembro del API Venezuela, pero que reside en Buenos Aires. Te pregunta que qué se debe hacer en el caso de que una de las partes incumpla el laudo arbitral. Bueno, en ese caso, digamos que nosotros aquí como centro, nuestra función termina al momento de notificarse el laudo. Entonces, en general, no tenemos una jurisdicción para poder actuar en esas situaciones, pero un poco lo que contaba Alejandro acerca de la ejecución, ¿no? Esa es la palabra técnica que hay que utilizar: ejecutar el laudo arbitral. Si el laudo fue dictado en una jurisdicción y quiere ser ejecutado en una jurisdicción parte de la Convención de Nueva York, que hoy cuenta con 163 Estados miembros, por lo que una gran parte de los países del mundo han adherido a esta convención, el procedimiento será un poco más sencillo y se tendrá que presentar ante el tribunal judicial correspondiente, en donde uno quiera, por ejemplo, si quiere solicitar alguna medida cautelar para bloquear alguna cuenta bancaria, por ejemplo, tendrá que ir a ese país, presentarse ante los tribunales y seguir el procedimiento que indique
la ley para la ejecución de laudos extranjeros o internacionales. Entonces, en ese caso, por ello mencionaba lo de hacer los deberes al momento de elegir las jurisdicciones y la ley aplicable, la ley del lugar de arbitraje, digamos, bueno, al menos de antemano tener cierta certeza de que los tribunales judiciales van a entender que uno, si tiene que ejecutar un laudo, cómo se debería hacer, cuál es la experiencia en ese lugar y demás. Ahí es cuando por ahí se pone un poco más complejo siempre el tema jurídico, ¿no? De tener que ir a otra jurisdicción y llevar a cabo esa ejecución. En nuestra experiencia, yo lo que puedo decir es que no tenemos conocimientos de que en muchos casos, yo diría, desde que estoy aquí en más de 10 años, me he enterado de 1 o 2 laudos que no se pudieron, que hubo que ejecutar. En general, el resto de los laudos, las partes aceptaron la voluntad del árbitro, entonces el nivel, y esto lo dice la doctrina también, ¿no? Cuando uno, las distintas obras de autores en arbitraje internacional, es difícil saberlo porque el arbitraje es confidencial, entonces tampoco hay estadísticas, ¿no? Es una gran diferencia con las sentencias de tribunales nacionales, pero bueno, la tendencia es al cumplimiento de los laudos arbitrales. Muchas gracias por tu respuesta. Últimas 2 preguntas para cerrar la ronda de preguntas, y las 2 preguntas son para Leandro. La primera pregunta te la hace Leandro Conde y Cristóbal. Eran 2 preguntas, pero las junté en una. O sea, ¿cuáles son los temas en derecho de autor y nombres de dominio que más se someten a mediación y arbitraje? Muy bien. Esto me da pie también para hablar de un servicio muy interesante que es el de nombres de dominio. Como ustedes saben, o tal vez no lo saben, cuando se da un conflicto relativo a un nombre de dominio, y aquí estamos hablando únicamente del nombre de dominio, de la dirección de Internet, del www. Y lo que viene luego, estamos hablando de eso, no de contenidos, si bien el contenido será tenido en cuenta para la decisión, sino que esto es un tema marcario, es un tema de derechos marcarios amplio, no solamente de marcas registradas, pero digamos que en la década de los 90, cuando se vuelve más masiva, digamos, la Internet, empiezan a surgir una mayor cantidad de estos conflictos, de algunos astutos que registran marcas, en principio marcas famosas, y luego intentan sacar algún provecho económico, o tratar de venderla al legítimo titular de esa marca y demás. Entonces, bueno, se crea un procedimiento para hacerlo un poco más... una solución difícil, porque esto está ocurriendo en el ciberespacio, qué tribunal tiene competencia, cuánto se tarda, qué daño está ocasionando, cómo pararlo y demás. Entonces la OMPI toma un rol de liderazgo y lleva a cabo un proceso para el desarrollo que termina con el desarrollo de la Política Uniforme de Solución de Controversias para Nombres de Dominio, o la UDRP, como se la conoce por sus siglas en inglés. La UDRP cumplió 20 años el año pasado. Si hablamos de 20 años en materia de tecnología, en materia de Internet, las cosas que han pasado, ¿no?, en esos últimos 20 años, y la UDRP sigue siendo un mecanismo muy utilizado. De hecho, todos los años sigue subiendo el número de casos. El año pasado llegamos casi a 4.000 casos al año, que también fue un año récord. Y entonces este sistema no es técnicamente ni mediación ni arbitraje, es un procedimiento sui generis, un procedimiento administrativo. Si alguien quiere ir a los tribunales judiciales, puede hacerlo antes, durante y después del procedimiento. Solamente en el procedimiento de nombres de dominio se va a determinar si se devuelve o no el nombre de dominio a el demandante. No va a haber ningún tipo de compensación pecuniaria, no va a haber ningún tipo de determinación de daños, sino que simplemente va a decir, cumple con los 3 requisitos que plantea la política, que el nombre de dominio sea idéntico o confundible o similar hasta el punto de crear confusión con la marca, que no tenga derechos ni intereses legítimos el demandado, y que haya habido registro y uso de mala fe del nombre de dominio. Bueno, el tema, por supuesto, es mucho más amplio, pero para resumirlo de alguna manera es simplemente decirles que es un procedimiento en línea, es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento, como decía, ni de mediación ni de arbitraje. Y bueno, diversos países, para los que son los códigos de país, han elegido distintos sistemas, y algunos utilizan la UDRP, algunos utilizan variables, algunos tienen otro tipo de sistemas propios.
En América Latina hay una cantidad de países como Colombia, Brasil, Paraguay, tenemos unos cuantos más, Ecuador, México, que utilizan o la URP o alguna variable. Eso por el lado de nombres de dominio. Entonces, los temas que llegan son bien variados. Pueden llegar temas, por ejemplo, relacionados con falsificación de productos, alguien que utiliza una marca para vender productos falsificados. Pueden llegar temas vinculados mucho con banca, con temas de phishing, con temas también de materia de pornografía, por ejemplo. Así que hay una cierta cantidad de temas vinculados con el uso, el mal uso de nombres de dominio para determinadas cuestiones. Y la otra pregunta, Sebastián, una era sobre nombres de dominio. Derecho a autor, ¿qué controversias? Y los temas, sí, gracias por recordarme. Lo que vemos es, y creo que la pregunta enfocaba al tema de plataformas y al B2B, ¿no? Más que al B2C. Y en ese caso lo que vemos es que hay cuestiones relativas a licencias en temas de música o audiovisual, entre titulares y plataformas, que están llegando poco a poco a presentarse en materia de mediación, tanto de mediación como de arbitraje. Entonces eso es una tendencia que se observa. Un poco la idea de la encuesta que compartí anteriormente es entender cómo se están resolviendo estos conflictos en distintas jurisdicciones y qué mecanismos existe, y ver si también se puede, de manera colaborativa, desarrollar un procedimiento que pueda acomodar las necesidades de los usuarios, de los titulares de derecho, de las plataformas y demás, para resolver estos conflictos de manera eficiente. Buenísimo. La última pregunta, y vamos terminando también, te la hacen desde Colombia, Leandro, Santiago Patiño. ¿Ha ocurrido que contractualmente las partes hayan sujetado cualquier controversia al arbitramiento de la OMPI, pero una vez generado el conflicto, una de ellas ya no quiera someterse a dicho tribunal? Y si es así, ¿las jurisdicciones nacionales le han dado prevalencia a dicha cláusula? Bueno, aquí hay una cuestión también vinculada con la voluntad de las partes. Una vez que las partes se someten al arbitraje, están prorrogando la jurisdicción, como comentaba Alejandro. Entonces, unilateralmente cualquier parte no podrá ir a un tribunal judicial. De hecho, poder puede ir, obviamente, pero el tribunal judicial, y aquí hablamos del artículo 2 de la Convención de Nueva York, donde los tribunales nacionales de esos países que han adherido a la Convención de Nueva York se comprometen también a que, bueno, de alguna manera, si unilateralmente una parte inicia el procedimiento judicial, es como no aceptar la jurisdicción y devolverlo al arbitraje. En la práctica, obviamente, esto dependerá mucho de las distintas jurisdicciones, pero el principio en general es ese. Entonces, aquí por ahí la sugerencia un poco es estar atento y ver. En algunos lugares ha habido jurisprudencia en donde el silencio de la parte que no se opuso a que ese procedimiento judicial siguiese, a veces fue considerado como una aceptación de la jurisdicción y el arbitraje no pudo seguir adelante. Entonces ahí la cuestión es ver y estar atento de que, bueno, si uno recibe una notificación y a la vez una decisión judicial y a la vez está en el medio de un arbitraje por la misma cuestión y hay una cláusula y la cláusula es válida, entonces en esa cuestión, bueno, habrá que estarse atento de no caer, digamos, en alguna trampa, pero en principio eso es, las partes aceptan prorrogar la jurisdicción y aceptan entonces que no van a ir a los tribunales judiciales. Bueno, podrían los dos de común acuerdo, ¿no? Decir, bueno, no terminar el arbitraje y por ahí decir, bueno, los sometemos a la jurisdicción de los tribunales judiciales. Pero unilateralmente no. Buenísimo. Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación, por difundir la propiedad intelectual y sobre todo el tema de arbitraje y mediación, que, como dijo Paola en sus intervenciones, es como tan desconocido por estos tiempos. Muchas gracias, Leandro, por aceptar la invitación. Reitero nuevamente, la ELAPI está a disposición del ADR y del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para nuestros buenos oficios en lo que podamos colaborarles en Latinoamérica.
estaríamos muy orgullosos de poder trabajar codo a codo como ha sido hoy. Y si nos regalas, por favor, un correo electrónico donde las personas puedan contactarte, que me están preguntando, sería muy bueno. Bueno, mi correo, les dejo mi correo personal, que es leandroemilio.toscano, es un poco largo, complicado, es leandroemilio.toscano@wipo.int. Buenísimo. Muchas gracias entonces, Leandro, por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias también a Paola y a Alejandro por organizarlo y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Y Alejandro, tú también, si nos puedes dejar tu correo electrónico, por favor, para que te contacten y te hagan preguntas que quedaron algunas sin responder, y agradeciéndote por la participación. Sí, les dejo mi correo, es relacionesinternacionales@gmail.com. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandro, también por la participación. A todas las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias. A Oriana Fontalvo de Alba, directora de Marketing y Comunicaciones de la ELAPI, que está con las redes sociales de la ELAPI a full. Nos pueden seguir en Twitter e Instagram como @somoselapi, LinkedIn y Facebook como ELAPI. Y los invitamos a leer nuestros boletines, que son 3 a la fecha, en academia.edu. Nos encuentra también como @somoselapi. A Paola Maeso, directora de operaciones de ELAPI Uruguay, muchas gracias por tus comentarios y por todo lo demás. A todo el equipo, más de 50 jóvenes apasionados por la propiedad intelectual a lo largo de Latinoamérica. Y como siempre, muchas gracias a todos ustedes. Esto es la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Chao, chao y hasta la próxima.